Aunque no la han radicado, ya se conoce pues el borrador de este texto y se espera que pues prácticamente lo que se presente ahora en unos minutos ante el Congreso de la República pues sea lo mismo que ya se ha dado a conocer en los últimos días por parte del Ministerio de Trabajo. Hay unos puntos que ya le voy a explicar cuáles son en los que no se han logrado acuerdos, por lo menos con los sindicalistas, con los empresarios y también con los congresistas, los miembros de la oposición, pero para eso entonces es que empieza el debate en el Congreso de la República y seguramente en eso pues habrá cambios cuando pues se haga todo este trámite allí en el legislativo. Pero entonces vamos a entender un poco qué es lo que quiere el gobierno cambiar, porque pues esto también lo había prometido el presidente Gustavo Petro desde la campaña. Él había dicho que quería que el sistema se convirtiera en uno solo, porque pues hoy en día funciona con dos regímenes que son los de ahorro individual y el régimen de prima media, y pues prácticamente esto es una competencia entre los dos sistemas y hasta los mismos pensionados se pelean por estar en uno o en el otro régimen según la conveniencia, pero lo que ahora se quiere es que se una todo en el sistema de pilares y que de ahí parta entonces el sistema pensional en el país. Precisamente vamos a mirar entonces en esta primera diapositiva cómo funciona el sistema actualmente. El sistema actualmente, pues ya les decía, tiene dos regímenes, el de prima media y el de ahorro individual. El régimen de prima media es el público. Colpensiones, ese es el de... Sí, que es el de Colpensiones, que pues en este momento funciona como un sistema de reparto. Usted hace sus aportes o como una especie de pirámide. Pero... Bueno, pero no... pero es pirámide porque ya... No pirámide... Pero la pirámide buena. No pirámide mala. No, es que ojo, porque es que estamos en días de pirámides. Acuérdense de la que estamos hablando el señor Rocha en las mañanas sin parar. Y entonces, pero sí, o sea, yo entiendo, Paola, la figura que usted nos quiere aquí como ilustrar, y es que no podemos hablar, digamos, de pirámide, pero sí se asemeja en el sentido de que hay un punto en donde ya se estaría quedando, digamos, sin soporte o sin cómo alimentar, cómo pagar las pensiones de quienes están ya en el sector de los pensionados, porque sencillamente no hay suficientes aportantes. Sí, no, mire, el régimen de prima media funciona básicamente con lo que le decía aportes. Entonces, en la base de la pirámide, aunque usted no me deja decir pirámide. No, pues porque están los más jóvenes que están ahorrando. Sí. Y pagan los de arriba. Y le están pagando la pensión a quienes ya están saliendo del mundo laboral. El problema con este régimen es que la mayoría de los jóvenes hoy están en este otro régimen, entonces no hay quien sostenga el pago de los que ya están saliendo a pensionarse, y por eso es que el gobierno tiene que asumir ese costo tan alto, y además pues este régimen tiene unas pensiones también bastante altas, y por eso es que digamos se genera ese hueco fiscal y ese déficit que hoy tiene el país, y es que le toca sacar del presupuesto anual un montón de plata. Estamos hablando de billones de pesos para poder financiar esas pensiones. ¿Por qué? Porque no hay quien esté en la base. Hoy no hay quien esté en la base financiando o aportando para estas personas que se están pensionando. Y en el régimen de ahorro individual funciona como un sistema de ahorro, como su nombre lo dice, y aquí no toda la plata, como pasa en Colpensiones, se va a una sola bolsa, sino que aquí se va a una cuenta de ahorro de cada una de las personas que está ahí, para que al final, cuando usted complete su edad y sus semanas, le den lo que aportó más unas rentabilidades que son las que el fondo de pensión gana al hacer inversiones en diferentes portafolios. Eso está claro, queda así funciona. Clarísimo, quedó clarísimo, pero entonces ¿sabe qué? No digamos pirámide, sino bolsa. Me gustó que usted utilizó, porque finalmente es toda la plata en Colpensiones, se va a una misma bolsa, y de esa bolsa pues se reparte hacia los pensionados. El problema es que eso no es infinito. Exacto, sí señor. Y además no hay quien no hay una base, porque le digo, la mayoría está aquí. Y a medida que vayamos haciéndonos más viejos, una población que está envejeciendo, con menos hijos, y aquí miro a doña Camila Correa, pues, entonces, ¿qué va a pasar? Pero en la reforma pensional hay una solución a este problema, y ya se lo voy a contar. Exactamente. Sigamos, por favor, con la
Siguiente diapositiva. Bueno, entonces acá está un poco más claro el tema de cómo funciona. Entonces, lo mismo, en Colpensiones, aportes todos a una sola bolsa, esa bolsa después se reparte entre quienes están pensionándose, y aquí es el ahorro mensual en una cuenta propia, la cuenta de cada uno de los que estamos en esos fondos, que recordemos hoy en día son 4 fondos: Colfondos, Protección, Porvenir y Escandia, y están afiliados a un gremio que se llama Asofondos, y que cada uno hace, como ya les decía, unas inversiones, mueve la plata por allá afuera, el 50% en otros países, acá adentro el resto, y todo eso pues hace que se generen unas ganancias que después se le van poniendo a usted en su cuenta. A cada uno se le va poniendo lo que el fondo de pensiones pues gana. Perfecto. ¿Qué es lo que va a cambiar? Ahora sí. Y aquí es muy importante que estén bien atentos por si tienen preguntas, por si quieren saber qué es lo que el gobierno está pensando hacer. Como ya les decía, la idea es unificar todo el sistema en un sistema de pilares. Esos pilares son el pilar solidario, el pilar contributivo, semicontributivo, el pilar contributivo y el pilar voluntario. Estos serían los 4 pilares que tendría el sistema si se aprueba la reforma como el gobierno del presidente Gustavo Petro la está proponiendo. Ahora vamos a ver cada uno de estos pilares para entenderlos mejor y para saber en cuál de todos o en cuál de estos 4 nos ubicamos cada uno de nosotros. El pilar solidario, ¿para quiénes? Es para las personas que nunca han cotizado. Por eso el señor de la foto está triste, de la imagen. El señor de la foto está triste y ya pues está viejito. Ya Sí. llegó su hora de cotizar. De cotizar, no de recibir. Eso, perdón, de pensionarse, pero pues nunca. Hoy usted tiene el humor volando hoy. Sí. Bueno, el señor, ay no, Juan Pablo, usted no me deja. No, pues es que usted llegó su hora, pues. O sea, ya medio fue pesar, ahora entiendo por qué está triste el señor, pero sigue, No, sigue, por Llegó favor. la hora de recibir pensión, pero el señor nunca ha hecho aportes, nunca ha ahorrado. ¿Por qué? Porque pues no lo pudo hacer en su vida o no tuvo porque la realidad laboral aquí en Colombia es un desastre. Y la informalidad, lo mismo que pasa con la reforma laboral, claro. que la idea es atacar también ese tema de la informalidad. Es que recordemos una cifra antes de seguir con el tablero que es muy importante, Juan Pablo, y es que solamente 1 de cada 4 personas en Colombia logra pensionarse, ya sea por los problemas del sistema o ya sea porque no ahorran, no aportan en toda su vida laboral, precisamente porque muchos hacen parte de esa informalidad. Entonces, para las personas, este subsidio, este pilar solidario sería para ellos, para las personas que nunca han cotizado a pensión, que ya están en la edad, recordemos, mujeres 57, hombres 62 años, y la idea es que empiecen a recibir, si se aprueba la reforma, un ingreso mensual de 223.000 pesos, que está en la línea de la pobreza, o que es el ingreso de línea de la pobreza, lo que se calcula para el año 2024, que sería cuando entraría en vigencia esta reforma pensional. Aquí lo que se habla básicamente es de darles una renta vitalicia a todas estas personas que nunca han cotizado, y que recordemos, antes el presidente había dicho que quería que fuera de 500.000 pesos. Ya hicieron las cuentas, pues también escucharon a voces de diferentes sectores que decían pues que 500.000 pesos era muy difícil fiscalmente poderlos entregar, y por eso entonces se estableció que ese ingreso mensual para estas personas quedaría en 223.000 pesos. ¿De dónde salen esos 223.000 pesos? Del Fondo de Solidaridad Pensional, que ya les voy a explicar qué es, y además de lo que el gobierno se ahorra dejando de pagar esas pensiones que ya les mostraba yo en el régimen de prima media. Hoy está pues asumiendo esa plata que hoy está asumiendo, porque como todo se va a un mismo pilar, que es el contributivo, que ya se los vamos a explicar, pues entonces el gobierno de pronto descansaría un poco, dejaría de tener a cargo pues esa cantidad de plata que hoy le valen las pensiones más los subsidios millonarios. ¿Cuántas personas espera se beneficien con este pilar solidario? Estamos hablando de 2,5 millones de colombianos que hoy están en esa condición, que no se van a pensionar, que no van a recibir un peso, y es importante tener en cuenta que es para los mayores de 65 años. Para los mayores de 65 años que no reciben pensión. Bien. Ese es el pilar solidario. Sigamos con el pilar semicontributivo, que es parecido. Es para las personas que, aunque hicieron pocos aportes, tampoco logran
conseguir la pensión. Esas personas que de pronto entraron al sistema formal de empleo y pudieron hacer durante unos años unos aportes o durante algunos meses, pero que definitivamente esto no les va a dar, Juan Pablo, para poder obtener una pensión, entonces ellos entrarían al régimen semicontributivo porque ya cotizaron, ya tienen una plata ahorrada, pero que como no les da para pensión, entonces el gobierno, digamos, como que les complementaría lo que les falta para darles también un ingreso mensual. ¿De cuánto? Eso no se ha definido, eso tendría pues que darse en medio de la discusión de la reforma en el Congreso, y la plata también sale de estas dos fuentes que son el Fondo de Solidaridad y del ahorro del gobierno que se hace al no tener que pagar las pensiones. Uno podría pensar, Paola, que ese ingreso no se ha definido, que todavía no se sabe cuál va a ser el ingreso mensual del pilar semicontributivo, porque puede haber gente que haya hecho más o menos aportes y entonces eso tal vez podría ser el resultado más bien de un cálculo antes que de una cifra global o definitiva y única para quienes estén en esa situación. Sí, digamos que eso tendría que tener un poco más de estudio y también de reglamentación para saber cómo definir el ingreso que recibirían estas personas según lo que aporten o lo que hayan aportado, porque es que hay casos de trabajadores que aportaron solo un año, por ejemplo, sí, o bueno, claro, no hablemos de años, hablemos de semanas, 50 semanas o 100 semanas, y estas 100 semanas pues no le dan para usted poderse pensionar, pero en cambio hay otras que aportaron 500 semanas, tampoco les da, pero pues hay una diferencia, entonces de pronto pero no todos si pueden recibir lo mismo, eso es lo que tienen que definir en el Congreso. Sigamos, por favor. Aquí ya entonces venimos con el pilar contributivo, que es el que digamos, acoge a la masa de la población, a todos nosotros, tiene un palo, la mayoría, un palo, pues, bueno, es un trabajador, está trabajando y está ahorrando, y entonces aquí estamos incluidos la mayoría de los colombianos que hoy estamos pendientes de qué va a pasar con nuestra pensión. Entonces, el tema es que el pilar contributivo lo que quiere hacer es que quienes se ganen menos de 3 salarios mínimos legales mensuales metan su plata a Colpensiones, que es el que hoy funciona como régimen de prima media o régimen público. Los que se ganen de ahí en adelante, o sea, más de 3 salarios mínimos, lo que van a hacer es meter sus 3 salarios mínimos a Colpensiones y el resto lo meten a los fondos privados. Al final, usted recibe por el lado de Colpensiones una pensión, por el lado de los fondos privados una renta vitalicia que se convierte en una única pensión, y eso sería lo que usted recibiría cuando llegue a la edad eso está muy y claro. A las semanas. Ahora, Paola, esto puede entrar de pronto a revisión dentro del Congreso de la República, ¿no? Porque es uno de los puntos en los que no han llegado a un acuerdo. Recuerdo que al comienzo se llegó a hablar de 4 salarios mínimos, ¿no? El presidente siempre ha querido que sea 4. Lo lograron bajar a 3, pero hay quienes dicen que no, que 2. Y es lo que, digamos, en este momento está generando más discusión, más debate en medio de esta discusión de la reforma pensional, Camila. No, sino que es que acá estaban diciendo que cómo iban a hacer, por ejemplo, los que son informales, que cómo iban a cotizar, pero pues ya usted ya le estaba explicando eso. Paola, o sea, para entender un poco más este punto, o sea, si yo estoy cotizando actualmente en fondo privado, ¿pasaría a Colpensiones? Mauricio, si usted se gana menos de 3 salarios mínimos, usted tiene que pasar a Colpensiones. Todos los que ganen menos de 3 salarios mínimos, es decir, todos vamos a pasar a Colpensiones si nos ganamos menos de 3 salarios mínimos, y los que ganan más de 3 salarios mínimos, entonces ponen 3 aquí y el resto en los fondos. Sin importar la edad. Le voy a poner un ejemplo. Hay una persona que gana 5 millones de pesos. Esa persona... Digamos que es él. Este señor hoy se gana 5 millones de pesos y este señor hoy está afiliado a un fondo privado. Puede ser Protección, Porvenir, Colfondos o Escania. Digamos que Escania. Digamos que Escania. El señor, entonces, a partir de la aprobación de la reforma pensional y la entrada en vigencia, empezaría a pagar, pues no los 3 millones, sino los aportes que se hacen sobre esos sueldos, sobre los 3 millones a Colpensiones, y el resto, que son 2 millones porque se gana 5, los mete acá. Okay. Al final, a él le va a salir por este lado una renta vitalicia por esos 2 millones de más que ahorró acá, y le va a salir una pensión por estos 3 que ahorró acá, que aportó acá. ¿Y quienes actualmente están en fondo privado, sin importar la edad, pasan?
sin importar la edad. Sí, porque sé que, digamos... Los sí, límites. Los límites, porque digamos, si yo me voy a cambiar de fondo a privado a Colpensiones, no me lo permiten por la edad. ¿Por qué? Ah, no, No, ¿por qué? no. No, Esto no me está lo diciendo es para los que les falta menos de 10 años. Periodo de transición. Eso es el régimen de transición que ya se lo voy a explicar también, Mauricio. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Ya les decía que ese pilar contributivo va a impactar a la mayoría de los colombianos que hoy estamos ahorrando o aportando para las pensiones, sobre todo los que están en los fondos de pensiones, porque ya lo ha dicho esos fondos, el 90% de las personas que hoy están ahorrando en los fondos privados de pensiones están o se ganan menos de 3 salarios mínimos, lo que significa que el 90% de los ahorradores de los fondos hoy pasarían a Colpensiones, es decir, 9 de cada 10 personas que hoy están en los fondos tendrían que irse a Colpensiones, y por eso es que a los fondos no les gusta mucho esta propuesta, porque se les llevarían el 90% de los ahorradores y quedarían solamente con el 10%. Siguiente, por favor. O sea, no podrían hacer las mismas inversiones que hacen actualmente. Las inversiones sí, pero con menos plata. Claro. Y el último pilar es el pilar voluntario, que es lo mismo que hay hoy. Usted hoy tiene la Las pensiones posibilidad voluntarias. de hacer unos ahorros voluntarios. Si usted quiere, pues al final tener más gordita su bolsa de pensión, pues usted mensualmente hace un ahorro y esto, digamos, se mantiene en la reforma pensional que está proponiendo el gobierno. Sigamos. Les decía entonces que para que esta reforma pueda funcionar se van a crear dos fondos, el fondo de ahorro y el fondo solidario. Bueno, el fondo solidario ya existe, pero se va a crear también el fondo de ahorro. El fondo de ahorro colectivo es justamente ese fondo que va a crear el gobierno nacional para que, como la plata que va a entrar de los fondos a Colpensiones, de ese 90% que hoy está ahorrando en los fondos privados, también se pueda poner a rentar. Es decir, también el gobierno la invierta en diferentes portafolios y eso pues genere ganancias. Ese fondo de ahorro lo que pretende es que por los primeros 5 años coja un 20% de esos aportes y los invierta. El tema es que aquí hay una discusión que todavía está pues viva en el debate de la reforma pensional, y es que el proyecto le otorga facultades extraordinarias al presidente Gustavo Petro para reglamentar este fondo y decidir cómo hacer esas inversiones. Eso el ministro de Hacienda pues ha sido claro que tiene que definirse también en la discusión, y todavía no hay, digamos, como algo muy establecido, muy claro frente a lo que va a pasar. Por ahora el proyecto dice que esto sería así: el 20% de los aportes que se hagan ahora en Colpensiones, de esa gente que se va a pasar a este sistema, se iría a un fondo de ahorro colectivo para que el gobierno pueda hacer inversiones. Y el fondo solidario es la plata que va a llegar con un aumento en los aportes que van a tener quienes ganen más de 4 salarios mínimos. Este es un punto muy importante, Juan Pablo, porque a las personas que ganan más de 4 salarios mínimos se les va a aumentar el aporte que hace mensual a la pensión. Y ya les voy a explicar. O sea, el cómo. porcentaje que hoy día le retienen, digamos, al trabajador, Que es 4%, ¿no? que es el 4%, va a incrementarse para quienes ganan más de 4 salarios mínimos. Sí. Y ya le voy a ¿Ya explicar tiene la cifra? cómo se va a Listo. incrementar. Cómo se va a incrementar, entonces esa plata adicional va a ir a este fondo solidario que, como ya les decía, Es el que alimenta es el que las va primeras. a alimentar al pilar semicontributivo y al pilar solidario, que es para poderle dar esa renta vitalicia también a quienes nunca han aportado. Bien. Por eso se llama solidario. Veamos entonces cómo van a subir esos aportes para quienes ganen más de 4 salarios mínimos. Entonces, para los que ganan más de 4 salarios mínimos, los aportes suben en 2%. Es decir, hoy usted paga, si es un trabajador, 4%, va a pagar entonces ahora 6% para el tema de la pensión. Si es un independiente, lo paga completo, 16%, entonces le sube a 18%. A 18% los aportes. Los ingresos, para los ingresos de entre 16 y 17 salarios mínimos, le sube 2,2%. Para los ingresos de 18 salarios mínimos, le sube 2,3%. Más de 18 y hasta 19, 2,6%. Para los ingresos de 20 salarios mínimos va a tener que subir sus aportes mensuales en 2,8%, y en adelante, es decir, más de 20 salarios mínimos, va a subir el aporte en 3%. Con toda esta plata entonces se cubriría, Juan Pablo, lo que usted estaba
preguntando anteriormente y que le preocupa, y es que ya no hay muchas personas teniendo hijos, que ya los jóvenes pues no se están no se reproduciendo, entonces entendieron que vamos todos a morir. Si la base de esa bolsa, de ese sistema de aportes, pues no está, ¿de dónde va a salir la plata? Pues la idea es que salga de toda esta... De los que ganan más. De todos estos aportes adicionales, también del Fondo de Ahorro Colectivo, de cómo mueva la plata el gobierno, y por eso digamos que también los subsidios a las grandes pensiones ya no serían tan costosos, porque también la plata saldría aquí, o ya no le implicarían al gobierno pues un golpe al bolsillo bolsillo del gobierno, del país, muy grande. Esa plata, ya les decía entonces, irá para el Fondo de Solidaridad Pensional, y aquí hay un punto que lo han considerado incluso muchos como el gran mico de la reforma pensional, y que además lo están peleando, Juan Pablo, y es que los pensionados, los que hoy ya están pensionados y que reciben de pensión más de 10 salarios mínimos, también tendrían que aportar a este Fondo de Solidaridad con un 2% de su pensión, y eso pues no les ha gustado mucho a los que ya están pensionados. Paola, un segundo, esto no es muy parecido al aporte en impuestos que está en la reforma impuesto, tributaria para los pensionados, que finalmente no pasó. Exacto. Aquí se revive el impuesto a las pensiones altas, porque estamos hablando de más de 10 salarios como estaba establecido en el proyecto de reforma tributaria, y bueno, el impuesto sería de 2%. Sigamos, que ya vamos entonces a terminar con esto. Para el tema de la edad, en la reforma pensional queda igual, 62 para los hombres y 57 para las mujeres la edad de pensión, y en ambos casos se sube a 1.300 semanas el número o el tiempo de cotización que usted tiene que tener para poder pensionarse. Recuerde que hoy usted los fondos se tiene que completar 1.150 semanas, y en Colpensiones sí tiene que tener las 1.300. En este caso estamos hablando que todas las personas tendríamos que tener 1.300 semanas. Paola, si es una mujer trans, ¿en cuál de los dos clasifica? Pues, Juan Pablo, una mujer trans es una mujer, entonces 57 quedaría años. en 57 años. Hay que hacer la preguna, usted me perdonará, Claro. pero créame Si que es esto una puede... persona, o sea, si es una son mujer. 5 años de diferencia, ¿no? Claro. Sí, pero pues ha habido casos ya de mujeres que han puesto tutelas y demandas para que se les reconozca pues como mujeres, y por ende que a los 57 años ya puedan recibir la pensión. El Bueno. tema es que tiene que tener también las 1.300 semanas. Ahí sí no importa si Cambio de cambio de género, pero que tenga las semanas. Ajá. Eso sí, todos vamos a tener 1.300 Eso sí semanas. es para todos las mismas semanas. Para todas las mismas Ok. semanas. Y entonces ahora sí miremos el régimen de transición, que era lo que preguntaba Mauricio. Mauricio, porque Ah, está sí. más cerca del régimen de Claro, transición, ya. está dentro del Ya régimen de estoy. transición. Bueno, no, aquí no está el Y régimen no me de transición, permiten. pero ya se los voy a explicar. Pero hay otras preguntas Ahí que... está. Ahí está. Ah, Ahí está. bueno, sí. Aquí, Mauricio, está establecido que la reforma pensional tenga un régimen de transición que por ahora lo que se dice empezaría o aplicaría desde el 1 de enero de 2025. Esto puede cambiar porque pues el debate hasta ahora va a empezar en el Congreso, pero la idea es que quienes tengan 1.000 semanas o menos de 1.000 semanas empiecen a aplicarle las normas de la reforma pensional aprobada. Menos de 1.000 semanas se le aplican los cambios. Para quienes tienen 1.000 semanas, hasta esa fecha, hasta el 1 de enero del 2025, pues mantendrían las condiciones que hoy existen, no las de la reforma, sino las que hoy existen. Es decir, tendrían, digamos, como garantizados sus derechos adquiridos. Y en este caso, pues también se habla de bajar esto a menos semanas, eso se está discutiendo, pero por ahora lo que el proyecto dice son 1.000 semanas que tendría que tener una persona hasta el 1 de enero de 2025 para mantener las condiciones actuales. Y hay un... 1 de enero de 2025, Lo que está... en principio. O sea, acá dice Sí. 25 de enero, pero no es 2025, 1 de enero. Ya entendí, es que ahí como en 1 de enero, yo no 25 de había enero, visto eso. quedó raro. Ya. Pero bueno, la idea es que sea el 1 de enero de 2025 cuando empiecen a aplicar Oh. los cambios. Entonces, para quienes tienen más de 1.000 semanas, se les mantienen las condiciones. Si usted el 1 de enero vira su extracto y dice 1.000
semanas, entonces usted va a seguir con las condiciones actuales del sistema. Si usted tiene 999 semanas, entonces empieza a aplicarle los cambios que el gobierno va a plantear en la reforma. Mire, Mauricio ya se está metiendo a la aplicación Pero Mauricio de su fondo pero de Mauricio pensiones, hacía ¿no? una pregunta muy importante y es lo de los 10 años. Hoy en día existe una exigencia y es que usted no se puede cambiar de fondo si ya no tiene menos de 10 años para hacerlo. Es decir, menos, como los hombres son 62 años, usted tiene que tener 52 para poder hacer el cambio, porque son 10 años antes de llegar a la edad de pensión. Ahora, con esta reforma pensional, va a haber un periodo de 2 años para hacer esos cambios express. Es decir, las personas que tengan más de 1000 semanas y que estén en un régimen que no se pudieron cambiar porque ya les falta menos de los 10 años, van a tener 2 años para hacerlo y lo van a poder. Pero pues usted todavía no, Mauricio, porque a usted todavía le falta mucho tiempo para llegar a esa edad. Usted está joven. Casi. Es que él se siente viejo, pero no. Ahora sí miremos entonces las últimas dudas sobre esta reforma y ya les contesto más preguntas si tienen. ¿Cuánto cuesta esta reforma? 5 billones de pesos es lo que ha dicho el ministro de Hacienda anuales, 5 billones anuales, que pues no es lo mismo que lo que cuesta hoy el sistema de pensiones en Colombia, Juan Pablo, que usted sabe que es más de 50 billones Sí, de en pesos. realidad aquí se está abaratando mucho el Se costo. abarata mucho el costo del aunque se sistema. supone que esto va creciendo, ¿no? Se supone que va creciendo, pero se supone También. que también pues las inversiones van a generar rentabilidades, se supone que los mayores aportes de quienes ganan más de 40 salarios van a ayudar a contribuir también al sistema. ¿De dónde saldrá la plata para pagar la renta solidaria? Ya les había dicho, desde el fondo al que llegarán los aportes adicionales. ¿Se mantendrán los subsidios? Esta es una pregunta muy frecuente porque pues todo el mundo dice, hoy las pensiones de Colpensiones y sobre todo las de las personas que reciben pensiones muy altas, pues también son muy altas, porque los subsidios son proporcionales a lo que ganan estas personas. Sí se mantienen los subsidios, pero se moderan drásticamente. Y aquí pues tal vez es importante explicar por qué se dice que se moderan drásticamente, y es porque ya no va a haber pensiones altas en Colpensiones, porque recuerde que hasta los 3 millones de pesos o los 3 salarios mínimos es que usted va a estar ahí. Si usted tiene más de esos 3 salarios mínimos, pues los va a tener que ahorrar en los fondos privados, y por eso digamos las pensiones de los de Colpensiones no serían tan altas, porque estarían pues digamos serían proporcionales a los 3 Sí, millones ya, que se ya no reciben. cabrían las megapensiones, que Ya son no las que cabrían. hoy más pesan En el sobre la suma de cuánto cuesta el fondo de pensiones estatal, que es Colpensiones, al país o al fisco. Así es, sí señor. Y bueno, la última pregunta, ¿con base en qué salario me pensionaré? Eso es lo que las personas pues también se preguntan, porque si ahora 3 millones van a ir a un lado y el resto va a ir para el otro, entonces ¿con qué salario me pensionaré? Aquí se mantiene el promedio de los últimos 10 años de trabajo, cómo funciona hoy en día en Colpensiones. Juan Pablo, también le hacen el promedio de los ingresos que usted tuvo en los últimos 10 años y pues con base en eso le dan el salario de lo que ahorró en Colpensiones, que es hasta 3 salarios mínimos. Y ¿no? ya el resto sí es el cálculo que El corresponda resto, sobre el ahorro. El cálculo que corresponde sobre el ahorro normal, como funciona en un fondo de pensiones privado. Paola, muchísimas gracias. Buenísimo. Yo creo que ha sido la explicación bueno. más clara Total. que hemos podido tener sobre la reforma pensional, que en cualquier momento va a ser radicada por el gobierno.